Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Entonces, les había dicho que en la serie de Génesis nos vamos a frenar, por decirlo así. Estos próximos 10 episodios van a salir consecutivamente, 5 por semana, por 2 semanas. Y después retomamos la progresión en el libro de Génesis. Entonces, en caso de que hayas llegado a este contenido sin haber visto lo anterior, estamos respondiendo preguntas comunes de Génesis 1 al 5. Entonces, hasta este momento ya hemos tenido 13 episodios tratando con 5 capítulos. Entonces, creo que fueron 5 episodios tratando únicamente con Génesis 1. Entonces ya hay muchísimo contenido, pero también sé que hay algunas personas que tienen preguntas específicas que no van a ver todo un mensaje de 45 minutos o ni siquiera se van a enterar que las preguntas que ellos tienen se responden en ese contenido. Entonces esos videos van a ser muchísimo más breves porque van a ser simplemente respuestas a estas preguntas. Entonces, en este primer video de ese tipo, lo que quiero contestar ¿es la teoría de la evolución compatible con la narrativa de Génesis? Tengo 13 años enseñando la Biblia, 14 años enseñando la Biblia, y hay ciertas preguntas que se me hacen y la razón que estoy formulando la pregunta de esta forma es porque la pregunta más común es: ¿enseña Génesis una creación en 6 días literales? Sin embargo, quiero ver una pregunta similar, pero de otro ángulo, que es ¿puede un cristiano creer en la teoría de la evolución y que Dios creó el mundo al mismo tiempo? La respuesta directa es sí. Eso se llama evolución deísta, que creen que Dios creó a través de la evolución. Y eso es al contraste de evolución natural o naturista. No sé si se dice así en inglés, natural evolution en inglés. Que se creó el mundo sin una intervención divina. Un cristiano no puede creer en una evolución natural. O sea, que si es que hubo un proceso de evolución, un cristiano no puede creer que la creación surgió como resultado del azar y de procesos naturales sin la mano de Dios guiando. Si tú crees eso es, y dices que Dios no existe, eso realmente es como lo opuesto, la antítesis. Eso es prácticamente la postura atea. Entonces quiero darles una cita que se me hizo curiosa, una cifra más bien, que es que en Estados Unidos, donde se hacen muchos estudios de este tipo, aproximadamente el 30% de los cristianos, o de aquellos que se que se proclaman cristianos, que se confiesan cristianos, aproximadamente únicamente el 30% creen que Dios creó en 6 días literales. El 70% de los cristianos en Estados Unidos creen que Dios creó a través de la evolución. Eso me sorprendió. Sin embargo, luego vi otra estadística que dice que entre aquellos cristianos que van a la iglesia de manera constante, el 70% de ellos creen que Dios creó en 6 días literales. Entonces ahí me sorprendió porque me mostró que una de las diferencias entre un cristiano nominal y un cristiano comprometido o religioso es su postura acerca de la creación. Yo fui un misionero en Inglaterra 1 año y me acuerdo que cuando llegué, un misionero también americano dijo: los ingleses están tan fríos en su religión que ni siquiera en las iglesias creen que Dios creó en 6 días. Y eso fue parte del filtro que yo tenía. Yo pensaba que un cristiano maduro tenía que creer en una creación literal de 6 días. También se conoce como un mundo joven.
No fue hasta después que empecé a estudiar que me di cuenta que la mayoría de pastores que yo respeto y admiro no creen en un mundo joven. Incluso pastores muy conservadores. Mi entrenamiento, mi trasfondo teológico es que yo me crié en la teología Calvary Chapel y todavía la gran mayoría de mi teología sigue siendo Calvary Chapel. Y Chuck Smith no cree en un mundo joven. Él cree algo que se llama la teoría de los espacios, Gap Theory en inglés, que significa que Dios creó el mundo hace millones o miles de millones de años y hubo un espacio enorme entre Génesis 1 y 2, cuando dice que el mundo estaba desordenado y vacío y Dios dijo, hágase la luz, que en ese lapso fueron los miles de millones de años que le da al mundo una apariencia de vejez. Otra teoría que hay por allá es que el mundo es antiguo, pero en este mundo Dios creó al humano hace poco. Esa es la realidad. La mayoría de judíos y de hebreos antiguos veían la narración de la creación como un recuento de cómo sucedió. Sin embargo, la mayoría de teólogos, tanto recientes como antiguos, no ven la creación o el recuento de la creación como un documento científico de cómo fue creado el mundo, sino como un documento religioso del corazón de Dios para la creación. E intentar forzar que la creación entre en la narrativa crea algunos problemas. Por ejemplo, el problema más grande con esto es que Dios creó primero las plantas y después el sol. ¿Cómo podría haber plantas sin sol? Creó la luz y después el sol. Entonces simplemente si lo estamos viendo meramente como una secuencia de eventos, es un poco difícil verlo así. Sin embargo, yo no soy científico y yo no estoy intentando forzar nada. Yo prefiero ver la Biblia de manera hiperliteral. Una de las preguntas que vamos a ver en esta pequeña serie de preguntas es si la serpiente habló audiblemente y cuáles son las implicaciones de que sí o si no. Yo creo que cuando el burro de Balaam le habló, el burro de Balaam le habló y las personas dirían, pero los burros no tienen cuerdas vocales. Entonces será que el burro hizo y que Balaam lo entendió en su idioma o que milagrosamente, no lo sé. Pero hay muchísimas cosas que la gran mayoría de personas se rehúsan a creer porque van en contra de la lógica, pero yo en lo personal creo cosas que son muy literales. Yo soy una de las pocas personas con inclinación académica que no tiene problema con creer que Dios creó el mundo hace 10,000 años. De hecho, si regresas a los primeros mensajes vas a ver que hay científicos también que creen eso. Es una minoría, son muy pocos, pero hay científicos que ven en el mundo evidencias de un mundo joven. Quiero leerles la cita de Billy Graham. Billy Graham es el cristiano más conocido del siglo XX, el cristiano probablemente más respetado. En Latinoamérica es un poco polémico Billy Graham, pero realmente es una persona hiper respetada. Es una cita un poco larga, dice así: no creo que hay ningún conflicto entre la ciencia y las escrituras. Yo creo que hemos malinterpretado las escrituras muchas veces. Hemos intentado hacer que las escrituras digan algo que no estaban diciendo. Creo que hemos hecho un grave error al pensar que la Biblia es un libro científico. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de redención. Y claro que acepto la historia de la creación, y yo creo que Dios creó el universo, yo creo que Dios creó el hombre, pero si fue a través de un proceso de evolución, y que en algún momento de ese proceso de evolución tomó a una persona e hizo de él un alma viva o no, no cambia el hecho que Dios creó al hombre. Cualquiera que sea la forma que Dios lo hizo, no hace ninguna diferencia en la relación de Dios con el hombre y quién es el ser humano. Entonces Billy Graham es parte de una larga lista. C.S. Lewis, John Stott, Dietrich Bonhoeffer, N.T. Wright, Tim Keller, John Piper,
teólogos muy, muy, muy respetados, que ninguno cree que el mundo es joven. Entonces, en respuesta y en resumen, ¿puede una persona que cree el mensaje de la Biblia creer que el mundo fue creado a través de evolución? Sí. Hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, que es un ministerio gigantesco, que tiene muchísimos recursos para defender un mundo joven. Creo que si tienes una postura ultraliteralista como yo lo tengo, puedes ver ahí y ver que sí hay científicos de renombre de Harvard, de Cambridge, que creen en un mundo joven. Entonces puede ser incluso científico y tener esta postura. Pero en caso de que no la tengas, la Biblia no dice que el que crea en Jesús y aparte niegue la evolución se la salva. No, puedes creer que Dios creó a través de la evolución, pero aquí el tema importante es, si crees que la evolución es cierta, tienes que atribuirle a Dios la inmensidad de poder necesario para poder crear a través de estos procesos a lo largo de miles de millones de años la complexión humana que existe, la complexión de sistemas del universo, del mundo, del ser humano. Esto evidentemente tiene la mano de Dios, y si tú celebras eso, si tú ves Génesis como 6 días literales o no, no creo que cambie tu integridad a la palabra de Dios. Esa es mi postura, eso es lo que yo creo. Entonces, Dios te bendiga y nos vemos en los próximos videos.